¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta serie de videos donde recomiendo películas por géneros de cine. Hoy tenemos otro subgénero del cine de terror, que es el survival horror. ¿Querés quedarte a ver de qué se trata? Ahí vamos, comenzamos. Survival Horror. Nos encontramos con otro subgénero del cine de terror. ¿Y de qué se trata? Bueno, es un subgénero que hace hincapié, o mejor dicho, está anclado y enfocado narrativamente en la supervivencia del protagonista o los protagonistas en un entorno bastante amenazante que los pone a prueba, los lleva al límite y cuyo objetivo por parte de ellos o de nuestro protagonista es salir con vida de ese aprieto, algo que no les será fácil de cumplir. Este subgénero ya se venía gestando en películas clásicas de terror, thriller, ciencia ficción y acción, sobre todo en los años 60 y 70, como La Noche de los Muertos Vivos, La Masacre de Texas, Alien, incluso Tiburón, donde los personajes luchaban por sobrevivir en circunstancias adversas. Sin embargo, el término survival horror se popularizó más en la industria de los videojuegos, con títulos como Resident Evil del año 1996 y Silent Hill de 1999, entre otros tantos juegos en primera persona cuya misión era justamente luchar o salir corriendo para sobrevivir o salvarnos, lo que también este término influyó en el cine para catalogar ciertas películas que cumplían justamente con ese patrón narrativo de la supervivencia. Entonces, el survival horror tiene como misión generar en el espectador una sensación constante de tensión, miedo, adrenalina y desesperación. A diferencia del terror convencional, donde el protagonista puede tener herramientas o conocimientos para enfrentar la amenaza desde una posición de poder, en este subgénero no es tan así. La sensación de vulnerabilidad y desprotección de nuestro protagonista es clave. Este tipo de películas buscan que el público se identifique con los personajes y experimente su angustia, su desesperación, haciéndolos partícipes de la lucha por la supervivencia. También pueden abordar temas más profundos como el instinto de conservación, la unión, la moralidad en situaciones extremas y la fragilidad humana. El público bueno suele estar compuesto por fanáticos del cine de terror, porque seguimos en la misma línea de ese género sectorizado, especialmente por espectadores que disfrutan de películas más cargadas de suspenso, acción, tensión psicológica y aquellos que gustan del factor de la adrenalina o los thrillers de acción, ya que estas películas mezclan tensión y enfrentamientos físicos contra la amenaza. Además, debido a su conexión con los videojuegos de terror, este género atrae a jugadores o gamers jóvenes que buscan experiencias similares pero en el cine. Y cinéfilos de experiencias inmersivas, aquellos que buscan películas que los sumerjan en una atmósfera angustiante y desesperante. Sin embargo, dentro del terror, es uno de los subgéneros menos accesibles para audiencias casuales o que vengan de otros géneros más populares o livianos, debido a su nivel de tensión constante y escenas que pueden resultar psicológicamente extenuantes. Recursos. En lo que respecta a lo visual, las puestas en escenas toman mucho del propio cine de terror, que ya hemos visto en videos anteriores del género. Quizás la diferencia más grande es que aquí se usa con mayor frecuencia la cámara en mano, por ejemplo, ya que el movimiento abrupto colabora a provocar imágenes vertiginosas que aumentan esa sensación de desespero, al igual que movimientos de cámaras coreográficos para que el espectador se sienta parte de la acción y esto genere adrenalina. También hay un uso mayor de planos opresivos o cerrados para crear climas claustrofóbicos, acompañados también de poca iluminación. La fotografía suele ser a base de claroscuros, jugando con sombras para aumentar más el grado de peligro, y una banda sonora que maneja los dos extremos. Por un lado podemos encontrar películas con pulsos de músicas frenéticos para dar mayor ritmo y agitación a la imagen, o por el contrario también se usa el silencio o una banda sonora basada en pequeños efectos sonoros para crear desde el vacío una tensión incómoda. Y después, en cuanto a lo narrativo, tenemos los siguientes aspectos.
Primero, el factor supervivencia. En toda película de survival horror nos vamos a encontrar a nuestro protagonista escapando del peligro o enfrentándolo para sobrevivir, pero es importante el tema de la huida de nuestro personaje para sortear la amenaza, hasta un enfrentamiento que no le va a ser nada fácil. Segundo, el factor de la vulnerabilidad. A diferencia de películas de acción de superhéroes o personajes rudos, en el survival horror nuestro protagonista suele ser una persona bastante común sin habilidades extraordinarias. Puede ser un grupo reducido o un individuo que debe aprender a sobrevivir. Son personas comunes sin preparación para el peligro, obligados a improvisar algo de forma rápida para salir con vida. También, si bien hay películas que nuestro protagonista no logra zafar y sucumbe, en la mayoría de los survival horror nuestro personaje logra sobrevivir, pero con secuelas. Terminan enfermos, accidentados, extremadamente cansados, doloridos, es decir, que lograron su objetivo, pero a costa de que también algo perdieron. Por ejemplo, es muy común la pérdida de algún otro personaje secundario amigo o familiar querido o del grupo. Tercer factor, una amenaza potente. Generalmente en el survival horror la amenaza, que no necesariamente tiene que ser un monstruo, puede ser de cualquier naturaleza, real o fantástica, desde un asesino psicópata, pasando por las fuerzas catastróficas de la misma naturaleza, como por ejemplo, no sé, un huracán o una avalancha, etcétera, etcétera, hasta sí, por ejemplo, un monstruo colosal, criaturas y toda clase de bichos fantasiosos. Todas ellas tienen características que lo hacen temible, en muchos casos muy superior a nuestro protagonista. La amenaza en este sentido sí puede tener poderes, ser brutal o peligrosamente más fuerte, con lo cual hace más difícil la sobrevivencia de nuestro protagonista. Cuarto factor, el entorno. Generalmente los lugares donde se suceden este tipo de historias o bien suelen ser sitios hostiles, alejados, abiertos, laberínticos como bosques grandes, campos, pueblos rurales, casas aisladas, ruinas, etc. O bien entornos cerrados que hagan énfasis más en lo claustrofóbico, como laboratorios, búnkers, hospitales abandonados, naves espaciales, cuevas, el fondo del mar, etc. Entonces estos lugares son importantes ya que incrementan esa sensación de encierro, indefensión o peligro. Quinto factor, falta de recursos de ayuda. En estos films la ayuda no parece venir y si viene llega tarde. Durante toda la peripecia que tiene que hacer nuestro personaje por sobrevivir es casi nula la ayuda externa, o bien porque siempre hay impedimentos para resolver las cosas de forma fáciles a través de una ayuda como la policía, los bomberos, fuerzas armadas, etc., sino que también la falta de recursos durante el camino. En el sentido que el protagonista no encuentra armas, está incomunicado, tiene poca comida, no tiene pila la linterna o cosas así. O sea, lo poco que encuentra está a punto de agotarse o funcionan mal. Y una serie de situaciones de muy mala suerte que obviamente obstaculizan aún más el avanzar y cumplir con el objetivo. Y el sexto y último factor, los finales inciertos. Muchas veces los personajes se enfrentan situaciones donde deben elegir entre su propia supervivencia y la de otros, agregando un componente psicológico profundo. A veces hasta el mismo protagonista se sacrifica por los demás. El survival horror, como habíamos dicho, rara vez tiene finales felices absolutos. Puede haber una victoria parcial, pero suele quedar un rastro de pérdida, trauma o la sensación de que la amenaza no ha desaparecido del todo o que el personaje haya salido victorioso pero a cuesta de la pérdida de algo, ya sea algo físico o emocional. A continuación te dejo en este top 5 películas que entran en este subgénero. Comenzamos puesto número 5 para Amenaza en lo profundo. Una tripulación de 6 integrantes quedan atrapados en una instalación submarina que se está inundando a gran velocidad como consecuencia de un sismo devastador. Su única oportunidad para sobrevivir es caminar a través del suelo marino hasta una lejana plataforma petrolífera abandonada. Además de los retos físicos que implica el viaje, descubren rápidamente que están siendo acechados por extrañas criaturas. Subimos al puesto número 4 con El Líder. Tras estrellarse su avión en una remota y salvaje región de Alaska, un grupo de buscadores de petróleo se encuentra totalmente perdido en la tundra subártica. Las posibilidades que tienen de ser rescatados son nulas.
Expuestos a un frío glacial y a unas condiciones de vida extremas, los supervivientes, liderados por el duro Otway, un cazador cuya misión es defender a los perforadores de las fieras, sufrirán además la incansable persecución de una manada de hambrientos y enormes lobos. Subimos al puesto número 3 con Eden Lake. Steve organiza una escapada romántica de fin de semana con su novia Jenny, a la que planea pedir matrimonio. Sin embargo, en el tranquilo lago Edén se encuentran con un grupo de adolescentes problemáticos que convierten lo que pudo ser un fin de semana paradisíaco en su peor pesadilla. Ascendemos hacia el puesto número 2, pero en realidad descendemos con esta película que se llama El Descenso. 6 amigas se reúnen en una remota montaña para emprender una expedición espeleológica. Juno, que dirige al grupo, es dura, persuasiva y peligrosa. Las demás son las hermanastras Rebecca, Sam, Holly y Beth, una profesora de inglés que va a regañadientes para cuidar de Sarah. Esta se está recuperando de un colapso mental causado por la muerte de su marido y su hijo un año antes. El grupo queda atrapado en una cueva cuando una roca se desprende y bloquea la salida. Mientras buscan otra salida en medio de un laberinto de túneles, son perseguidas por una raza de hambrientos depredadores. Y terminamos este top con esta película llamada Un lugar tranquilo o Un lugar en silencio. Sigue la historia de una familia que vive en una casa en el bosque cuidándose de no emitir ningún sonido. Si no te escuchan, no pueden cazarte. Y con esta última película terminamos el video del día de hoy, gente. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo. Si querés dejarme tus 5 mejores películas de survival horror, lo podés hacer ahí en los comentarios. Si te está gustando el canal o si te llama la atención, te agradecería mucho tu suscripción. Nos vemos en el próximo video con algún género para revisionar. Hasta luego.